La mayoría de la gente sabe que yo hice el proceso de congelar los óvulos porque cuando tomé la decisión de hacerlo y contigo sobre todo debatiendo el tema, yo te dije desde el día uno que para mí era muy importante hacer todo esto público, ¿verdad? Y lo que sí quiero que vos sepas, porque yo nunca te dije esto, es que cuando yo estaba pensando sobre este tema de la maternidad, es como que habían 4 círculos en mi cabeza y el tema del tiempo, o sea, la fertilidad, era el espacio que más ocupaba en mi cabeza. Y emocionalmente el resto de las otras 3 pelotitas eran súper chiquititas, tipo, si realmente quiero ser madre, si no quiero ser madre. Es como que todo el tiempo me consumía el pensar en fertilidad, fertilidad, fertilidad. Después de haber hecho esto, es como que eso es ahora sí, y las otras 3 están empezando a crecer. Puedo hablar más con mi psicóloga, puedo hablar más con mi pareja, puedo entender más si es que ese es el camino que yo quiero, pero vos me sacaste un peso de encima a mí, que yo creo que hay muchas mujeres que ni lo analizan de esa manera. Quiere decir que vos efectivamente te hacía ruido el tema de la fertilidad, porque sí me acuerdo que hablamos de que vos no estabas segura que vos querías ser madre. Y aún así te hacía ruido. Y sí. Aún así te hacía ruido, porque generalmente, Vicky, las personas que hacen preservación de la fertilidad son personas que tienen claro que quieren ser madres. Claro. Generalmente. Sí. Pero tienen perfectamente claro que no quieren ser madres ahora. Por eso es que preservan la fertilidad, sus óvulos, para considerar la maternidad más adelante. Entonces, el caso tuyo es un caso muy particular, pero me imagino que si en tu caso te hacía ese ruido, imagínate aquellas que sí tienen claro que quieren ser madres, ¿verdad? Entonces debe ser algo que muy angustiante el hecho de no saber qué hacer, pero sin embargo sí saber que tu reloj biológico está corriendo. Eso era, porque yo sentía como si fuera que había alguien que me estaba empujando a través de una puerta más o menos, porque ya te corre la hora más o menos, ¿entendés? Y te acordás que yo me acuerdo cuando me fui al consultorio y tenía 30 y yo te dije, yo quiero hacer esto. Y pasó un año y era como con Santi, mi pareja, era, bueno, vamos a esperar nomás, probablemente este va a ser el año que vamos a tomar la decisión. Y pasaban los años, y pasaban los años, y pasaban los años. Y finalmente cuando hice, me acuerdo que te dije en un momento cuando me leíste mis resultados, si yo hacía un año atrás, esto que me estaba saliendo en el Ovoscan iba a ser muy diferente. Y me dijiste, sí. Probable que sí. Entonces, esa constante ida y vuelta, esa constante indecisión. O sea, imagínate si yo en serio tomaba la decisión ese día de que sí quería atravesar por todo el proceso de conseguir un embrión, lo difícil que iba a ser para mí, ¿entendés? Siendo que tanto tiempo estuve postergando el hacer esta parte por lo menos. Bueno, pero vos ya perteneces a un sector de la población que tiene ya una ventaja. Sabe que, el reloj biológico corre. Y aún así hay ansiedad, aún así hay angustia. Pero imagínate aquellas personas que no saben que hay un reloj biológico que va corriendo. Esa es la mayor parte de la población. Una parte muy grande de la población que no sabe que la mujer y los varones vamos envejeciendo y que desde el punto de vista biológico eso afecta tremendamente nuestra cantidad y calidad de gametos, es decir, tanto de óvulos como de espermatozoides. Porque existe lastimosamente un sector, felizmente todavía minoritario, negacionista, donde dice, esto no es cierto, no es cierto que, que con la edad empeore la situación porque tengo una prima que a los 44 años tuvo hijo, porque esto, porque aquello. Esos son casos anecdóticos porque ellos no ven el universo global. ¿Sabes qué pasa también? Es que a los que les cuesta ni siquiera pueden, o sea, es como que hay una vergüenza atrás del decir, tipo, me está costando, esto es lo que nos está pasando. Mi mejor amiga, mientras yo estaba haciendo todo el proceso, ella que sí quería concebir, casi nadie sabía en su familia. Con suerte yo sabía que era su amiga y estaba atravesando por otra cosa totalmente diferente. Pero la gente no quiere debatir sobre fertilidad. O sea, es como el nuevo tabú. Es el nuevo tabú. Efectivamente. Y dentro de la fertilidad, más específicamente, porque quizás el tema de la infertilidad es algo que ya se debate bastante. Sí. Cuando uno ya es consciente de que ya intentó y que no se queda embarazada. Entonces, digamos, buscar solucionar el problema hoy en día es menos tabú que el tratar de adelantarnos al problema, de hacer algo preventivo. Eso es algo que sigue siendo muchísimo tabú. Y sabes que me dijo una seguidora que me pareció tan interesante.
tantos años tratamos de no quedarnos embarazados cuando somos jóvenes, que cuando sí querés, es como si fuera que no sabes qué es lo que está pasando, ¿entendés? Exactamente. O sea, tenemos más información sobre prevención que sobre fertilidad. Pero también siento que ¿dónde hay ese espacio? Porque yo tengo la bendición de que vos fuiste mi ginecólogo desde los 20 años. O sea, yo me acuerdo que he atravesado 3 parejas, pero mi ginecólogo siempre fue el mismo. Y a lo que voy nomás es, yo sé que lo que yo viví en tu consultorio no es algo que muchas mujeres tienen, porque todas tenemos ginecólogos. Claro, pero no es el estándar porque no todos los ginecólogos hacen reproducción. Claro, pero yo sé lo que te digo, tipo, cuando viene la pregunta de cómo viene la fertilidad, cómo estamos, ¿entendés? Cuando un ginecólogo siente la necesidad de preguntarle a su paciente, ¿estás considerando ser madre? ¿Querés hacer un control para saber? Te voy a derivar, si ese profesional no lo hace, que por lo menos pueda direccionar hacia algún lugar donde sí. Bueno, hay medicina, bueno, no solamente en medicina, en los ámbitos de la vida, pero en medicina en particular, algo que llamamos cribado o screening. El screening o el cribado, el screening en castellano, en inglés, cribado en castellano, ¿verdad? Son test que se hacen no con el objetivo de diagnosticar nada, ni de tratar nada, sino simplemente de ser capaces de detectar a tiempo algún problema. Los que más se usan en ginecología son la mamografía para... Que no nos hacemos otra vez. Para el cáncer de mama y el estudio de cuello uterino para el cáncer de cuello uterino. Y está perfectamente definido en qué momento hay que hacer eso, ¿verdad? Sí. O sea, en qué momento hay que hacer el estudio de cuello uterino y en qué momento una mujer tiene que comenzar a hacerse mamografía. Porque a partir de ese momento se define que el riesgo que tiene esa persona es superior al que tiene alguien que no tiene ese riesgo. Claro. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hagamos esa misma analogía para el tema de la fertilidad. Ok. En el cáncer de cuello uterino, la mujer comienza a tener relaciones sexuales, ya tiene que ser sometida anualmente al estudio de cuello porque el factor que determina que haya cáncer de cuello uterino es un virus que se transmite sexualmente. Uh-huh. En el caso de la mujer, a pesar de que existen cánceres de mama en mujeres muy jóvenes, es muy poco probable que existan antes de los 40 años. Recién te pregunté cuándo me tenía que hacer. Antes de los 40 años. Y por el otro lado, el estándar de oro, que es la mamografía, no es suficientemente sensible en mamas que sean muy densas. Ok. Y por lo tanto, en las mujeres jóvenes de menos de 40 se puede hacer, pero no tiene mucho sentido hacer como cribado, como screening. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con la fertilidad? En la fertilidad el factor fundamental es la edad. O sea, la edad es la que define. La edad es el equivalente a las otras dos cosas que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, desde el momento que la mujer tiene 35 años o más, ya entra en un riesgo de tener trastornos reproductivos porque sabemos cómo funciona la biología de la mujer. Ahora, ¿qué pasa si la mujer tiene menos de 35? ¿No tiene ningún riesgo de tener problemas reproductivos? Claro que tiene. Entonces, ahí donde hay síntomas adicionales, como el dolor, como el sangrado uterino anormal, que nos orientan a que puede haber algo, aunque la mujer todavía no haya cumplido 35. Uh-huh. Dolor asociado con dos enfermedades que son catastróficas desde el punto de vista reproductivo. Una, la endometriosis, y la otra, la adenomiosis. Y el sangrado uterino anormal asociado con la adenomiosis, con los pólipos, con los miomas, que también producen trastornos reproductivos. Otro síntoma es la falta de menstruación. Dolor, sangrado abundante y ahora la falta de sangrado. O sea, que una mujer que no menstrua regularmente es lo que antiguamente llamábamos el síndrome, y hasta hoy la mayoría de la gente todavía no hizo el chip que cambió su nombre, es el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Bueno, esa enfermedad ya no se llama así ahora. Ahora hace poquito que cambió de nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el nuevo nombre? Se llama PMOS, o sea, es un nombre... Sí, PMOS. Exactamente. Entonces, en ese grupo de mujeres que no están menstruando regularmente, que tienen sangrados muy abundantes o que tienen dolor con la menstruación, uno tiene que sospechar que puede haber una enfermedad que a la larga va a producir trastornos reproductivos y por lo tanto uno tiene que preocuparse de su fertilidad aunque no tenga 35. Claro. Pues entonces ahí viene el otro problema. ¿Qué pasa si no tengo ningún síntoma? Claro, eso es lo que te digo. ¿Qué pasa si no tengo ningún síntoma y soy joven? ¿Tiene sentido hacerme algo?
Y desde el punto de vista de costo-beneficio, no se justifica hacerlo de rutina. Más vale que no, pero... Porque el costo es superior al potencial beneficio. ¿Se entiende? Pero si uno tiene recursos y uno tiene acceso a evaluar su potencial reproductivo, pues por supuesto que está perfectamente indicado evaluar ese potencial reproductivo. Yo me hice 3 veces. Yo me hice a los 29, a los 32 y a los 33 cuando hicimos todo el proceso. Y todos los números fueron diferentes. Sí. Y la diferencia más grande no fue ni de los 29 a los 32. Fue de los 32 a los 33. Claro. Un año de diferencia nomás. Por eso es difícil de decir desde un punto de vista costo-beneficio. Claro. Hay que hacerse, así como también es difícil decir todas las mujeres de 30 años tienen que hacerse mamografía. Las de 40 no hay ninguna duda de que tienen que hacerse mamografía, pero las de 30, si se pueden hacer, fantástico, pero si no se puede hacer, no pasa nada. Entonces acá la evaluación del factor ovulatorio, que es uno de los que importan en el potencial reproductivo, porque recordemos que estamos hablando solamente de los óvulos, pero también están los espermatozoides, también está el útero, también están las trompas, también está la parte genética. Entonces, si uno puede evaluarse cuanto antes, mejor. Pero si hay estos síntomas que habíamos mencionado y o ya se está llegando a los 35, ahí está formalmente indicado. Pero pongámosle que yo finalmente decido ser mamá y tengo una hija de 25 años. Y Roger sigue siendo el ginecólogo de mi hija. Tipo, ¿a qué edad vos decís que yo le tengo que empezar a decir a ella, che, vamos a hacer un control cada 2 años, cada 3 años, de cómo estás? Para saber, yo no tuve nada, ningún inconveniente. Desde que el problema es que el método de diagnóstico por excelencia en ginecología en general y en reproducción, incluso en reproducción, es la ecografía transvaginal. Sí. Entonces, si la mujer ya tuvo relaciones sexuales, así haya tenido a los 13, a los 14, a los 15, a los 20 o a los 25, por primera vez, desde ese momento tenemos que hacer... Eso sí. Bueno, y es que esa ecografía nos va a decir muchísimo sobre su reserva ovárica. Pero las ecografías que te haces en centros de salud tradicional... no van a enfocarse en eso. Y eso es lo que te digo. Entonces ahí es donde viene un desafío de la parte médica, que el ginecólogo y el ecografista sí tiene que incluir en las cosas que tiene que medir la valoración de la reserva ovárica, claro. Porque en la misma ecografía que se hace para saber cómo están los ovarios, cómo está el útero, cómo están los otros, nosotros podemos saber cómo está la reserva ovárica. Es el método más simple y más barato porque es un método que de cualquier manera se iba a usar por otro motivo. Claro. Sí. Entonces, si ahí encontramos algo que nos llama la atención, se complementa eso con la medición de la hormona antimuleriana. Sí. Porque la manera que nosotros hacemos el fertility check, la forma que nosotros hacemos la valoración de la reserva ovárica son 2, ecografía y análisis de sangre. El análisis de sangre tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Y la ecografía tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Lo ideal es hacer ambos, pero por lo menos si se hace uno, ese uno ya es muy útil. Y ese uno, generalmente para la mayoría de la gente va a ser la ecografía. Porque la ecografía se iba a hacer luego por otro motivo. Claro, a mí lo que me genera mucha angustia, que cuando estuvimos haciendo todo el proceso yo te dije, y casi te dije medio enojada luego, es qué injusto que es para muchas mujeres que nosotros nos vamos a hacer nuestro PAP, nos vamos a hacer nuestra ecografía, nos dan los resultados y es como que la mitad nomás es útil, ¿entendés? Yo sé que la ecografía transvaginal que yo me hago en Neolife es muy diferente a la ecografía transvaginal que se hace otra mujer en cualquier centro de salud. Yo sé que la información sobre mi fertilidad solamente me la vas a poder dar vos. Pero el procedimiento es el mismo en ambos lugares, sí. ¿Entendés? O sea, tipo... Y anualmente nos tenemos que estar haciendo eso. ¿Por qué anualmente no podríamos estar teniendo esa información todas? Sí podemos. Es una cuestión de educación y de política de salud. Es decir, el informe de la ecografía tiene que incluir tal medición. De que se puede, se puede. Técnicamente se puede. Es una decisión que depende mucho de la gestión de los diferentes centros hospitalarios públicos o privados que incluyan esa medición. Pero como mujeres, sí, ya vamos a atravesar un proceso de hacer un chequeo... El control anual ginecológico, que normalmente nos hacemos en octubre por todo el tema de octubre rosa.
tipo, si tenemos que atravesar por una ecografía transvaginal y tenés menos de 35 y querés todavía ser madre, anda nomás a un especialista que por lo menos ya te puede dar un indicio de. Claro, totalmente, porque en esa misma ecografía nosotros podemos saber perfectamente cómo está la reserva ovárica. La única limitante de la ecografía son las mujeres que toman anticonceptivos. Porque cuando estás tomando anticonceptivo, hipotéticamente lo que nos da la ecografía es menos de lo que realmente hay. Sí, me hiciste parar 3 meses más o menos. Entonces no es suficientemente sensible. Si nosotros a pesar de los anticonceptivos vemos muy buena cantidad de folículos y concluimos que la mujer tiene buena reserva ovárica, seguro que tiene inclusive mejor su reserva ovárica. Claro. Lo que no podemos es catalogarle a una mujer con el diagnóstico de baja reserva ovárica solamente con ecografía si es que esa mujer está tomando desde hace años anticonceptivos. Porque probablemente sin el anticonceptivo el ovario esté un poquitito más despierto. Y ahí es donde la hormona antimuleriana, que es el otro marcador en sangre, le supera la ecografía. Porque no es dependiente de los anticonceptivos que se están tomando.